Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Berriel. Es una situación extraña porque en realidad lo que sucedió fue que ante la ausencia de Alejandra, la organización del Congreso me pidió que hiciera una presentación sobre la cuestión de la imagen del envejecimiento y de pronto, por algunas razones que les voy a explicar, decidí centrarme en un aspecto complementario al que acaba de plantear Alejandra Haas, que tiene que ver con la cuestión de la imagen del envejecimiento y la discriminación, como vamos a poder conversar en estos minutos, pero que se centra en algunos de los actores que tienen más responsabilidad en la construcción de la discriminación. La discriminación no es algo que venga dado, la discriminación es algo que construimos con nuestras prácticas cotidianas. Y existe discriminación porque discriminamos, colectivamente, ¿no? Y a ver. Modo pantalla completa. Ver, modo pantalla completa. Ahí está. La siguiente, por favor. Lo que ustedes ven aquí es una pintura de José de Rivera del siglo XVII. Es conocida como la vieja usurera. Sin embargo, no es un título que le haya puesto el maestro Rivera. Es el título que le han puesto a lo largo del tiempo. Y el texto que ustedes ven a la derecha, esta obra está exhibida en el Museo del Prado. El texto que ustedes ven a la derecha es el comentario que hace el propio museo sobre la obra. Me gustaría leerlo. Esta mujer de perfil sostiene en sus manos una balanza. Si fuera joven, si no mirara torvamente y si no estuviera vestida con harapos, probablemente se identificaría con la justicia. Pero su aspecto decrépito, su expresión desconfiada y los desastrados paños que la cubren hacen que se haya visto en ella a una vieja usurera, o, más probablemente, a una alegoría de la avaricia. Este comentario está ahora, si ustedes entran a la página del Museo del Prado de Madrid, y vieron que el texto no dice de acuerdo a los valores del siglo XVII, hubiera sido vista o ha sido vista como una vieja usurera, sino que simplemente de alguna forma actualiza esos rasgos como algo que nos lleva hoy a interpretar la obra en esos términos de acuerdo a los valores actuales. Acá me interesaría señalar no solamente el hecho de que este pequeño detalle del comentario que hace el Museo del Prado nos muestra la vigencia de los aspectos negativos que se le otorgan a los rasgos de la vejez en una obra. No sé, no se ve muy bien por una cuestión de contraste, pero ella sostiene una balanza de dos platos, ¿no? Que es el clásico símbolo de la justicia, sino que además es una figura femenina. Vamos a ver en la mayoría de las imágenes que les voy a mostrar de ahora en adelante, que se van a centrar un poco en la cuestión de las prácticas políticas y sobre todo de la política partidaria, muchas imágenes de varones y casi ninguna de mujeres. Y es un hecho que quería señalar porque no solamente es diferente la valoración de la imagen de las mujeres en relación a los hombres, por ejemplo acá se habla de cómo está vestida y no es raro que también en el campo de la política se hable de cómo se visten las mujeres políticas, por ejemplo. Sino que además es clara la ausencia de las figuras femeninas
en el campo de la política y sobre todo la ausencia de mujeres viejas, de mujeres mayores en el campo de la política. Siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que decir es que durante décadas hemos investigado la imagen social de la vejez y cómo esto se relaciona con la discriminación. Y al revés, cómo la discriminación va construyendo imágenes negativas de la vejez. Y esto persiste a lo largo del tiempo. Esta valoración negativa de la vejez lo vemos tanto cuando hacemos estudios sociales macro como cuando tomamos grupos segmentados de nuestras sociedades en la mayoría de los casos. Pero esto no solamente implica que perjudicamos a un grupo social por esta visión negativa que va a ser objeto de discriminación, sino que también estamos incidiendo en las condiciones concretas en las cuales se va a producir envejecimiento. Cuando nosotros discriminamos o cuando nosotros tenemos una visión negativa de la vejez y las personas mayores, estamos discriminando algo que hace a nuestro proyecto de vida. Hemos conquistado mucho en términos de longevidad. Estoy hablando de la humanidad en general. Nunca tantas personas vivieron tantos años como ahora. Y sin embargo, esta visión negativa nos lleva muchas veces a reproducir esas imágenes negativas en nuestro propio envejecimiento. Sabemos mucho de esto y sin embargo, ¿hemos producido orientaciones efectivas? ¿Sabemos qué hacer? Bueno, han aparecido una serie de planteos vinculados a esto. Uno de ellos es el envejecimiento activo, que justamente uno de los compañeros que me antecedía, Feliciano Villar, ayer discutía las luces y sombras, digamos, del concepto de envejecimiento activo. Los invito a explorar esa cuestión. Pero acá me voy a referir a qué nos dice y qué nos puede llevar a hacer, investigar eso en uno de los ámbitos privilegiados de nuestras sociedades, que es cuando discutimos hacia dónde vamos, cómo nos queremos organizar, qué políticas vamos a implementar y a quiénes vamos a elegir para representarnos en este sistema de democracia representativa que hemos construido, al menos en la mayoría de nuestros países. La siguiente, por favor. Yo no sé si ustedes ubican esta fotografía. Hay una figura ahí de un señor mayor de espaldas. Comentaba con algunos compañeros que si pusiéramos ahí a Mick Jagger, por ejemplo, no nos sorprendería nada, pero porque incluso hasta tiene una pasarela como la que le gusta a Mick Jagger para pasear su cuerpo entre las multitudes. Pero toda esa multitud son, la mayoría, estudiantes mexicanos, y ese es José Mujica en una de sus visitas a México. Y está teniendo un encuentro con jóvenes. Creo que en Veracruz, pero no estoy totalmente seguro. Esta imagen viene un poco porque de alguna forma la presidencia de Mujica, yo vengo de Uruguay, obviamente como uruguayo tengo mis opiniones políticas y sociales sobre las cosas que pasan en mi país y no es que tampoco sea objeto de debate la gestión de Mujica como presidente en Uruguay. Es objeto de debate, obviamente, pero como figura de una persona mayor que además también se viste, no digo en harapos, pero que no adoptó, si se quiere, la indumentaria típica del presidente de la República, ¿no? Con todas esas ropas y esos acicales que a veces tienen nuestros presidentes. Bueno, ustedes tuvieron algunos presidentes muy bonitos, dicho sea de paso. Pero sino que se mantuvo en su forma de vestirse y mantuvo su automóvil y mantuvo, no ocultaba su vejez, no disfrazaba su vejez, digámoslo así, ¿no? Por eso me parecía una figura interesante para abrir el tema en el que voy a entrar ahora. Siguiente, por favor. La siguiente, ahí, gracias. ¿Qué pasa? Cuando hay una campaña electoral y, por suerte o por desgracia, parece que
al menos en nuestros países, cada vez más vivimos en una campaña electoral permanente, porque el debate, la desacreditación constante entre los distintos actores es como permanente. Creo que también los medios, las redes sociales contribuyen a que esto sea un debate constante. Buscamos convencer, y de eso se ocupa o se ha ocupado tradicionalmente la retórica, que es un invento, por lo menos en la cultura occidental, como disciplina de los griegos, ¿no? Es decir, había que convencer a los otros en el ágora, en la asamblea, y para eso había toda una tecnología a implementar, que obviamente sabemos se implementa en lo que son nuestras campañas electorales, nuestros debates políticos. Buscan convencernos de que es lo mejor y generar una conducta que es ir un día y votar a un candidato. En ese sentido, ¿cómo hacemos para convencer? Muchas veces lo hacemos empleando elementos que tienen que ver con las representaciones sociales, con el imaginario social que hay en un contexto determinado, sobre múltiples cosas, pero que, siendo partícipes de ese sentido común, de ese imaginario social, logramos cierta identificación con aquellos que serían el objetivo, aquellas personas a las que buscamos convencer. Entonces, siguiente por favor. Les voy a contar un poco cómo arrancó este interés por esta temática. Uruguay también sufrió una dictadura, como Chile, como España, como Argentina, y hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos, y recién pudo juzgarse a alguno de estos violadores de los derechos humanos pasados muchos años, cuando estas personas ya eran viejas. Y en determinado momento se dio un debate respecto a si podíamos o no encarcelar a estos presos viejos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Y yo escuché en un momento en una radio un debate en el cual un abogado decía, bueno, una persona mayor es como que es un tema humanitario, de pronto no encarcelarlo. Y decía, a ver, pongo un ejemplo. Decía, si un joven comete un delito, yo qué sé, de una especie de exhibición, ¿cómo es que se dice? De esa gente que se exhibe sus genitales frente a uso ese ejemplo, ¿no? Y esa persona es joven, merece ser encarcelado. Ahora, si esa persona es vieja, seguramente tiene un problema mental. A mí me quedó, es decir, ¿cuál es la idea del envejecimiento a la cual se está recurriendo para inclinar la orientación afectiva del que está escuchando en el sentido de, bueno, sí, son viejos, no pueden recibir el mismo castigo que una persona joven? Entonces, desde ahí empezamos a estudiar este tema, que el primer gran jalón fue la asunción presidencial de Mujica en el año 2010. Después continuamos en el año 2014 con la nueva campaña electoral en Uruguay y continuamos en este momento con algunos elementos que están pasando en la campaña electoral que está teniendo lugar en este momento en Uruguay. Y después querría conectarlo con algunas cuestiones de la realidad mexicana, si ustedes me permiten. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en el año 2010, Mujica el año 2009 gana las elecciones, asume en el 2010. Esta es una foto de la ceremonia que se da dentro del Parlamento uruguayo. Y a nuestra derecha tienen a Danilo Astori, que era el vicepresidente electo, y a la izquierda tienen a la señora Lucía Topolanqui, que es la esposa de José Mujica, y que resultó electa presidenta del Senado. Fue la senadora más votada en esas elecciones. Siguiente, por favor. Pasa que después de la ceremonia dentro del recinto del Parlamento, lo habitual es que el presidente electo va hasta la Casa de Gobierno
el edificio tradicional de gobierno en Montevideo, y ahí se le pone la banda presidencial y hace un trámite con un escribano y ahí es el presidente. Por primera vez en la historia del Uruguay, ese acto se hizo al aire libre, en la Plaza Independencia, que es esa plaza donde está nuestro prócer, el general José Artigas, sobre su caballo, y se hizo como un acto público. Y acá es donde hay que comentar un par de cosas para que ustedes contextúen. En ese momento Mujica era el presidente más viejo que había asumido nunca en Uruguay. Tenía 74 años. Unos meses antes de asumir, después de ser electo, pero antes de asumir, había estado internado, aparentemente por un problema renal. En ese momento empezaron a circular versiones de que Mujica no iba a terminar el mandato, no sabíamos si iba a asumir, no iba a terminar el mandato, que era muy viejo, que era el presidente más viejo que nunca habíamos tenido, etc. La cuestión de la vejez empezaba a tener un peso político en esa coyuntura del Uruguay. Además de que era un presidente que había sido guerrillero, que había sido tupamaro, que había estado preso más de 10 años y que eso era un hito histórico dentro de la historia política del país, aparecía con mucho peso la cuestión de la edad de quien iba a asumir. Y entonces, la siguiente por favor, se hace este acto público, bueno, la gente estaba muy contenta, ahí vemos gente tocando tamboriles, que es la base instrumental del candombe, que es un ritmo afro-uruguayo. Siguiente. Mujica recibe la banda presidencial, hace un discurso y después se da un hecho inédito. Habla el vicepresidente. Mujica le pasa la palabra al vicepresidente electo, cosa que no está previsto en los actos de asunción, no sé, acá en México, pero en Uruguay no habla nunca el vicepresidente, está ahí nomás. Siguiente, por favor. Mujica dice, le pide que hable a Danilo Astori. Obviamente esto estaba todo preparado, pero nadie sabía que iba a suceder. Y Astori entra y hace uso de la palabra Astori. Astori era un economista, un hombre que, obviamente del mismo partido político que Mujica, pero con todo un prestigio a nivel del campo de la economía, digamos, ¿no? Entonces es como una imagen en ese contexto de mucha seguridad, si se quiere, ¿no? Y además con una imagen mucho más, ¿cómo podríamos decir?, ajustada al physique du rôle de alguien de una primera magistratura o algo así, ¿no? Con Mujica nunca usó corbata y él está vestido como hay que estar vestido para esas ocasiones, pero además tipo más delgado, más elegante, un intelectual universitario, ¿no? Pero sin embargo había 4 años de diferencia más entre Mujica y Astori. No es que era el jovencito que venía, ¿no? Siguiente, por favor. Acá, bueno, a ustedes les queda muy abajo, pero se los leo. Hay una cobertura en la prensa. Este estudio sobre todo lo hicimos en base a las coberturas de la prensa sobre todos estos hechos que vamos a hablar hoy. Dice, incluso el presidente Mujica, poco acostumbrado al protocolo, demostró una vez más cómo salirse de los esquemas y a poco de comenzado su discurso invitó al vicepresidente Danilo Astori a saludar a los presentes porque dijo: cuando uno tiene 74 años, es bueno tener la caja de repuestos aceitada. Es decir, soy viejo y esto implica, él usa ahí una metáfora, podríamos decir maquínica, ¿no? Es decir, es una máquina que está vieja y que por lo tanto puede romperse, pero hay repuestos, ¿no? Como una señal política en donde de paso nos deja una metáfora sobre el envejecimiento, como algo que, una máquina que se rompe. Siguiente, por favor. Acá aparece lo mismo, otra cobertura del mismo hecho, dice. Aunque ayer dijo que no hay que, comillas, que hay que, entre comillas, desconfiar de la biología y rompió la tradición de las ceremonias de cambio de mando pidiéndole a la gente que escuchara al vicepresidente Danilo Astori, comillas, porque
¿sabés una cosa, pueblo? Todo el discurso él lo hizo como hablándole al pueblo como que fuera una persona. ¿Sabés una cosa, pueblo? Cuando uno tiene 74 años, es bueno tener la caja de repuestos aceitada y pronta, dijo. Después convocó a escuchar a los artistas invitados porque sentenció: no puede haber nada importante sin canciones. Y ahí entraron los Olimareños, que es un dúo musical clásico del Uruguay. A lo que voy con esto es que siempre que hablamos, y Mujica lo hace así, Mujica resuelve acá un problema. Uno, que es toda esta inestabilidad política que se había generado en el país ante la posibilidad de que él fuera demasiado viejo y tuviera una salud frágil, etc. Vieron que Mujica todavía anda por ahí, no fue el caso, digamos, pero como se había transformado en un tema político, como también un cierto intento de desestabilizar el gobierno, él lo resuelve no solamente dándole la palabra a Astori como diciendo, mirá, si yo no estoy, pero sino dando una metáfora maquínica del envejecimiento. Es una máquina, es algo que pasa, es algo que él de alguna forma despersonaliza, como diciendo, está controlado, no me está afectando, lo vivo porque, bueno, las máquinas se desgastan, ¿no? Siguiente, por favor. Acá hay otro fragmento de la cobertura de ese hecho que me gustaría compartir con ustedes para mostrarles cómo uno puede analizar esta cuestión y llegar a algunas conclusiones. El discurso. El 1 de marzo, ante la Asamblea General, Mujica dejó atrás viejos prejuicios de la izquierda y anunció que será ortodoxo en el manejo de la macroeconomía y cuidadoso con las cuentas públicas. Dijo que no habrá plata para todo. Este es un diario que en general responde al capital financiero en Uruguay, ¿no? Siempre habla de economía y de ese tipo de cosas. Y acá es interesante porque si se dan cuenta, al decir viejos prejuicios de la izquierda, está dándole una calificación que se apoya en la visión negativa que existe en el contexto social sobre la vejez y el envejecimiento. Obviamente también sobre Mujica, que es el viejo de esta historia, digamos. Izquierda igual vejez, ¿no? Ortodoxo versus izquierda, cosa que es, podríamos decir, antiintuitiva, porque en general lo ortodoxo tiene que ver con lo antiguo, con la vieja forma de hacer la cosa, ¿no? En cambio, lo nuevo sería lo ortodoxo. Es decir, ¿vieron cómo se logra como una especie de inversión de sentido solamente calificando de viejo algo? Es decir, si yo le digo acá a la compañera, lo que pasa es que sus ideas han envejecido. Yo estoy transformando algo, le estoy atribuyendo una condición de haber envejecido a algo que en realidad no envejece, porque las ideas no envejecen como los seres humanos, estoy haciendo una metáfora, y sin embargo le estoy adjudicando a sus ideas el conjunto de significaciones negativas que tiene la vejez en un contexto social determinado. El que logra demostrar que las ideas del otro han, entre comillas, envejecido, se anota un poroto, como decimos nosotros, porque, o se anota un punto, ¿no? Entonces lo ortodoxo sería lo nuevo, una cosa increíble, pero claramente para este diario lo ortodoxo, la ortodoxia económica, es decir, el liberalismo, es lo deseable. Y de pasada, la vejez sería lo no deseable. Entonces, ¿qué pasa acá? No solamente están apoyándose en un prejuicio existente, sino que en este tropo, en este juego de lenguaje, lo que hacen es contribuir a cristalizar esa visión negativa. Con este enunciado lo que logran es reafirmar la idea de que lo viejo es efectivamente negativo. Y lo que pasa es que cuando esto ocurre en el campo del discurso político, donde la idea es convencer, no solamente se usan los prejuicios que pueden existir en una sociedad, sino que al emplearlos se contribuye a reafirmarlos. Y esto se relaciona directamente con el problema de la discriminación. Siguiente, por favor.
Esta es la campaña electoral del 2014, los candidatos ya eran... En Uruguay no hay reelección, no sé, en México la verdad que no sé, pero en Uruguay no hay reelección sucesiva, digamos. Entonces, los candidatos eran otros, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, quiero ir a una cosa más concreta. Perdón, una más atrás. Gracias. En plena campaña electoral se instala la idea de que Uruguay necesitaba una renovación y alguien más joven. Si Mujica había sido el más viejo, Tabaré Vázquez, si volvía a asumir como presidente, iba a ser más viejo que Mujica. Y de vuelta se instala esta cuestión. ¿Y qué pasa? Tabaré Vázquez se manda, según este diario, una desafortunada comparación de Tabaré Vázquez por la edad... No, perdón, una desafortunada comparación por la edad de Lacalle Pou. Se jugaba el Mundial de Fútbol del 2014 en Brasil, y lo que dice Tabaré Vázquez es, a ver, el maestro Tavares no va a jugar el Mundial con la selección sub-20. Entonces, es un comentario edaísta, pero en este sentido contra alguien por su condición de joven. Ahora, siguiente por favor. ¿Qué pasa con esto? Desata un edaísmo frenético en el otro candidato, que empieza con una serie de agresiones, en vez de mantenerse un poquito al margen, transforma el tema de la edad en un tema central. Por ejemplo, propone que Tabaré Vázquez integre un consejo de ancianos junto con todos los otros expresidentes. ¿Sí? Empieza a atacar la edad del otro candidato. Algunos incluso, de los que hacen análisis de campaña, piensan que lo de Tabaré Vázquez fue una especie de zancadilla, a ver si el otro entraba en el juego, digamos. Siguiente, por favor. Este es el candidato, en un momento que está recorriendo una zona del interior del Uruguay, hace como una especie de exhibición física, se pone hace la bandera, que es ese ejercicio, y le dice a Tabaré Vázquez, lo espero en esta bandera. Y sí, simplemente para poner algunos de los ejemplos de cómo queda como un tema central la edad de los candidatos. Siguiente, por favor. Bueno, Tabaré Vázquez gana las elecciones en primera vuelta y en segunda vuelta, incluso logra mayoría parlamentaria, y ahí cambia totalmente su estética. Ya ahí él, que aparecía siempre como un señor honorable, todo a partir de ahí asume esta cosa distendida. Siguiente, por favor. Esto simplemente para mencionarles cómo en el 2019 está presente. Este es uno de los precandidatos, porque estamos en el momento de elección dentro de los partidos políticos. Llegó Sartori y será el precandidato más joven. ¿Qué le importa? O sea, el hecho de destacar que es el más joven, evidentemente, es porque están de vuelta ubicando el tema de la edad como un tema central, como si eso tuviera que ver dentro de las cosas que a nosotros nos tienen que pesar al momento de ir a votar. Siguiente, por favor. Y acá, bueno, esto les resulta muy familiar a ustedes, me imagino, porque yo escuchaba la expresión viejito cabeza de algodón como una cosa más bien de los partidarios de López Obrador, a la distancia, ¿no? Desde Uruguay, siguiendo un poco, uno trata de interesarse por qué pasa con los países hermanos en materia social, política. Y rápidamente empecé a ver en las redes que era usado despectivamente, ¿no? Como aparece ahí abajo, pinche viejo cabeza de algodón. Ya no es viejito cabeza de algodón, es pinche viejo cabeza de algodón. En mexicano me queda claro lo que quiere decir. Y bueno, y ahí tenía muchas imágenes para mostrarles de cómo se jugaba con el tema de la edad. Este es uno de los memes que encontré así en las redes sociales, ¿no? En donde ven el deterioro que le ocasiona a cada presidente el periodo de gobierno, y donde vemos a López Obrador transformado en una especie de muerto viviente, una cosa por el estilo. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Simplemente para cerrar. ¿Qué pasa? Estas licencias retóricas que se adoptan en contextos de campaña electoral o de debate político tienen costos sociales altos. ¿Por qué? Porque cristalizan prejuicios negativos en relación a la vejez y al envejecimiento. Y todo lo que dijo Haas sobre la discriminación, es muy difícil
difícil de transformar en un contexto de discriminación sistemática y en un contexto sistemático de valoración negativa de la vejez y el envejecimiento y de las personas mayores. Y en la medida en que se siga empleando esa valoración negativa para generar identificación política, vamos a estar en un contexto en el cual vamos a seguir reafirmando esas discriminaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, apostar a experiencias que visibilicen esto y, si es posible, con la sociedad civil. Tenemos, hoy por suerte está Mónica Yadá, una compañera de Uruguay, que ha desarrollado algunas de esas experiencias con algunas organizaciones en Uruguay que se han movilizado junto con nuestro equipo de trabajo, algunos integrantes de nuestro equipo de trabajo, a propósito de notas de prensa o cuestiones de los medios de comunicación discriminatorias respecto a las personas. Y de pronto esa es una orientación para llevar adelante. En nuestro caso, vincular nuestro observatorio de envejecimiento y vejez que tenemos en la Universidad de la República con organizaciones sociales a los efectos de hacer cierto tipo de vigilancia y de contribución a una ética de la enunciación en el campo político y en el campo social en general, que no promueva la discriminación y la visión negativa del envejecimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, acá, por ejemplo, acá sí aparecen mujeres, porque ¿qué es esto? Esto es una movilización de personas mayores en Montevideo. No aparecían casi en las imágenes que vimos, ¿no? Salvo la señora y primera senadora. Y acá sí, esto implica un cierto nivel de diversidad que seguramente enriquecería la mirada sobre esta cuestión. Siguiente, por favor. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bien, creo yo que muchas enseñanzas en todos estos días. Nosotros que somos de aquí de Oaxaca, la verdad es que no tenemos palabras para estar agradeciendo a todas las conferencias riquísimas que nos traen desde diferentes hermanas repúblicas. Pero algo que me quedó muy claro y ahorita me lo reafirma el maestro Fernando es que nosotros, la sociedad civil y las organizaciones, tenemos que empujar fuertemente. Oaxaca es un referente de lucha nacional e internacional en donde hemos resistido los embates del Estado. Este congreso tiene que ser la punta de lanza para las próximas movilizaciones que tenemos que tener en cuenta nosotros, los abuelos y las abuelas. Entonces, yo le decía al maestro que cerrara, está muy interesante la charla, pero viene la mesa redonda y entonces demos oportunidad a que quienes quieran hacerle preguntas, hay todavía un espacio de tiempo. Manos levantadas, no muchas. Ahí está el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Yo en las redes sociales esta semana vi que le hacían como una noticia de que Angela Merkel nuevamente en un discurso le temblaba el cuerpo. No sé, ahorita esa noticia es la que la vi en su momento y ahora escuchando tu presentación como que también lo conecté, ¿no? Que hay detrás de ese enunciado, ¿no? O sea, no sé si a un candidato joven presidencial, un presidente como Francia le darían esa misma tonalidad, si le da tembladera del cuerpo, porque a Angela Merkel, que es mujer, que es persona mayor, porque se vuelve noticia una tembladera del cuerpo, o sea, que hay detrás de ese titular. Dentro de las cosas que hemos investigado nosotros, junto con algunos colegas de otros países, es la imagen del cuerpo en el envejecimiento. Y el cuerpo es ese rasgo mediante el cual se significa el envejecimiento, por lo cual nos reconocemos muchas veces. Y evidentemente está cargado de sentido. Y el cuerpo, particularmente de las mujeres en América Latina, está cargado de sentido. Y particularmente el cuerpo de las mujeres mayores en América Latina y probablemente en otros contextos, está cargado de sentido. Estamos ahora asistiendo en Uruguay, por ahora
la primera presidenta mujer fue en calidad de suplente y fue justamente la esposa de Mujica cuando Mujica no pudo estar y tampoco pudo estar el vicepresidente por viajes o cosas así. Nunca hubo una presidenta electa mujer en Uruguay, sí lo hubo en Argentina. Y nosotros, que estamos muy cerca de Argentina, tuvimos que asistir a debates permanentes sobre cómo estaba vestida, su aspecto, etc. Y ahora que hay una campaña electoral de vuelta en Argentina, nuevamente, ya con una Cristina Fernández un poquito mayor, como es lógico, empiezan esos debates, esos niveles de descalificación en relación a lo que puede hacer o no valioso al cuerpo de una mujer en un contexto social, pero que también es esgrimido como ataque político. Entonces, yo no sé si Cristina sería buena presidenta o no, yo soy uruguayo, no estoy en Argentina, pero en la medida en que se use, bueno, ella va candidata a vice en esta oportunidad, ¿no? Pero en la medida en que se use esos elementos como un elemento para incluir dentro de una decisión por parte de un electorado, estamos reafirmando los prejuicios contra la mujer y los prejuicios contra la vejez. Estamos trabajando a favor de los prejuicios negativos en relación a la vejez y estamos trabajando a favor de una discriminación de género clarísima. Y eso a los académicos, a los activistas sociales, nos tiene que convocar a organizarnos para visibilizarlo, porque queda como naturalizado en el discurso frívolo, a veces de la consideración frívola y casi que hasta divertida de nuestra vida social. ¿Qué tanto todos estos conceptos de discriminación, derechos humanos y todo lo que hay de calificativo y juicio, poco a poco se han ido convirtiendo en una cuestión de publicidad o en una cuestión que señala algo en donde nuestra atención se va hacia ese punto y dejamos de ver cosas importantes en la política en cuanto a estudios, en cuanto a capacidad, en cuanto a un montón de cosas? Entonces, ¿qué tanto realmente estos puntos de repente se convierten en una publicidad? Yo soy psicólogo social, digamos, no soy publicista, ni digo que yo esto lo abordo desde esa óptica. Es cierto que en contextos de estudios interdisciplinarios, con otros colegas de otras disciplinas, pero lo que pasa es que hay ciertos problemas que, como no admiten mucho debate, es decir, ¿hasta cuándo nosotros podemos seguir construyendo sociedades que no cuidan de sus personas? Es decir, el cuidado es de las cosas más maravillosas que hacemos los seres humanos, podríamos decir, que nos ha construido como seres humanos. Y sin embargo, seguimos encargando no solo a las personas, a las familias, a las comunidades con menos recursos, que se hagan cargo ellos del cuidado. Y por poner el ejemplo del cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que centrar la atención sobre esta cuestión es muy hábil para no centrar el debate político en los verdaderos problemas que tenemos como sociedades latinoamericanas. Ahora, el problema es que además de que nos evita discutir sobre lo importante, genera efectos en la significación que le atribuimos a la vejez y al envejecimiento. Y eso era un poco ese aspecto que yo quería señalar, porque es un motivo más para alzarnos en nuestro trabajo académico, en los distintos lugares que ocupamos, para darle visibilidad a esto y apostar a una ética de la enunciación. Es decir, discutamos políticamente, tenemos derecho a opinar diferente. Todos los sectores sociales van a defender sus intereses, que los defiendan, pero con una ética de la enunciación, no al costo de más discriminación y de más visión negativa sobre las personas mayores. Se puede instrumentalizar. Recuerdo también el año pasado en las elecciones
elecciones presidenciales en Colombia un candidato, que es el actual presidente de Colombia, que no lo voy a nombrar. El señor tiene como unos 46 años y en algún momento se mandó a pintar el pelo y se mandó a pintar canas, ¿no? Pues eso fue totalmente notorio, ¿no? Pero él quería también, lo opositó a Uruguay. En Colombia él quería verse mayor, él quería verse sabio. Creo que no lo logró, sin embargo ganó las elecciones. Pero bueno, cómo se instrumentaliza, ¿no? Y ahora anda con el pelo blanco por todas partes. No es mi caso, ¿no? Esto es natural. Quiero decir. Sí, evidentemente no solo existen prejuicios negativos sobre la vejez, existen también prejuicios positivos. Poder entender que alguien solo por el hecho de ser viejo tiene unos atributos positivos que no necesariamente tiene. Algo de esto decía Feliciano Villar en la mesa anterior, ¿no? Si no por ser viejo las cosas que hagamos van a estar bien. El asunto es si nos estamos reafirmando, igual son prejuicios los prejuicios positivos, ¿no? Porque lo que ocultan es que para ser sabio, entre comillas, hay que vivir, y hay que vivir en ciertas condiciones, y hay que vivir mucho, y la vida tiene que tener sentido. Hemos logrado el derecho a la longevidad. Falta, y ese derecho no está equitativamente distribuido, pero mucho menos equitativamente distribuido está el derecho a la longevidad con sentido, con un sentido positivo para los colectivos, para las personas. Y entonces decir que alguien por tener canas es sabio es ocultar que se tienen que dar ciertas condiciones y ciertas prácticas para ser sabio. Ser sabio no es pisarle la cabeza a los demás y llegar alto en lo que sea, digamos, mediante esa estrategia. Ese no es el concepto de sabiduría. No, es hábil, será vivo, como decimos en Uruguay. La sabiduría implica siempre la conexión con los otros, una conexión que permite empatizar con los otros. Entonces, por más canas que te pintes, no lo vas a lograr, pero sí podés lograr convencer a los otros de que es así. Reafirmando, en este caso, un prejuicio positivo. ¿Qué tal? Yo, acá. ¿Qué tal, Fernando? Me gusta esta invitación, me atrevo a interpretarlo como una invitación a una ética de la enunciación. Me suena a que se inscribe en un pensar los cuidados y cuidar cómo digo y me refiero al otro en general. Y me queda claro que sería estratégico llamar a la transparencia o tratar de incidir en que en la retórica de lo político y sobre todo de la lucha por el poder se cuidara esto, ¿no? Eso entiendo la invitación, pero también me gustaría entender dónde identificas los contrapesos, o sea, si como sociedad civil, ¿qué has visto? Veo algunas imágenes, pero me gustaría escuchar un poquito más ahí, si podemos apropiarnos más de esa ética de la enunciación. Gracias por la pregunta, qué lindo es encontrarse con amigos en este tipo de instancias. Sí, yo hacía alusión a una experiencia en la que estuvo Mónica Yadó. A ver, con la UNAM hicimos una cosa interesante, que fue organizado por la UNAM, que fue una especie de taller que duró varios días, dirigido a comunicadores, para formar mediante una dinámica de taller en esta cuestión de cómo tener un discurso ético respecto al envejecimiento de las personas mayores. Está invisibilizado esta cuestión del discurso políticamente correcto con las personas mayores. Todo esto que pasa con el discurso en relación a la cuestión de género, por suerte, no pasa tanto o pasa casi nada a propósito de las personas mayores. Entonces, yo qué sé, yo llego a reuniones y siempre escucho chistes sobre la edad, por ejemplo. Ay, no, yo no soy viejo, no, miren que...
Y ese tipo de chistes ya no lo podemos hacer con la misma soltura a propósito de otros ejes, como por ejemplo el de género. Que antes los hacíamos, ay, ¿qué me estás tratando como una mujer? No sé, cosas así. Miren que yo no soy gay, ese tipo de aclaraciones que antes las hacíamos en un tono de humor. Ya tenemos otra sensibilidad sobre esa cuestión, por lo menos en los ámbitos en los que yo me muevo en el campo académico. Y sin embargo, sobre la cuestión de edad, no los tenemos. Están invisibilizados. No hay todavía un movimiento social que esté, digamos, presionando en relación a esta cuestión, como si lo es y lo fue durante muchos años el feminismo, por poner un ejemplo. Ahora, la experiencia a la que yo aludo es una experiencia que la que estuvo Mónica, que tenía que ver con vincularse con una organización de la sociedad civil, analizar materiales de prensa, encontrar ahí perspectivas viejistas en la prensa o en medios de comunicación y poder deconstruir un poco ese discurso discriminatorio respecto a la vejez, conjuntamente con esa organización social, que después tuvo un efecto de rebote interesante, porque cuando salió publicado un artículo claramente viejista, súper bien intencionado, ¿no? Pero claramente viejista, fue esta organización la que más se movilizó, y sobre todo aparte porque salió en el contexto de una publicación como muy progresista, que existe allá en Uruguay, ¿no? Muy democrática, progre, así más bien de izquierda, y sin embargo era muy ultraconservador la perspectiva en la cual estaba analizada una cuestión de envejecimiento. Y esta organización se movilizó mucho para que hubiera una enmienda en relación a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo que fue puntual, pero que de alguna manera ofrece la posibilidad de armar una idea sistemática de alianza entre la academia o ciertos servicios sociales o ciertas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, a los efectos de dar visibilidad a estas cuestiones y a su vez tener cierto efecto de presión para que esto se vaya modificando. Porque si no, no va a pasar, porque al discurso político le sigue pareciendo bien usar lo que sea, la mayoría de las veces, para lograr lo que se propone, siempre y cuando no tenga más costos que beneficios. El asunto es que tenga más costos que beneficios. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos a ver.